buenos días. Chicos, es para hablar un poco acerca de lo que vamos a ver en este segundo periodo. Nuestra macroenseñanza como tal va a ser las funciones vitales. Vamos a ver unas enseñanzas como lo es la respiración celular, la respiración en las plantas, la respiración en animales, la excreción celular, excreción en plantas. También vamos a ver la excreción en animales y la circulación celular y la circulación que ocurre en las plantas y animales. Bien, en esta sesión vamos a hablar un poco acerca de lo que es la respiración celular. Entonces, para tener en cuenta que todos los seres vivos como tal van a realizar estos procesos de respiración. La respiración es un proceso fundamental. Uno de los procesos que dentro de la respiración celular ocurre es el intercambio de gases y otra de las partes más importantes como tal es la liberación de la energía en ATP que se va a como tal a producir. Entonces es importante como recordar un poco aquellas ecuaciones generales que nos hablan acerca de la respiración celular. Vamos a hablar de dos cosas importantes. Uno, que es la respiración aeróbica y la otra que es la respiración anaeróbica. Dentro de la respiración aeróbica vemos algo fundamental que es que vamos a necesitar oxígeno y la anaeróbica no vamos a necesitar oxígeno. Los productos como tal que se generan de la respiración aeróbica es agua, dióxido de carbono y ATP. En la fermentación, como tal, vamos a ver que la glucosa se nos transforma en alcohol, en este ejemplo es etanol, dióxido de carbono y ATP. Cosas que podemos comparar sencillamente de estas dos ecuaciones es que esta requiere oxígeno, esta no requiere oxígeno. Esta como tal, en ambas vamos a tener agua y vamos a tener ATP. Pero hay algo muy importante que debemos observar aquí y es que en esta se produce un alcohol. La diferencia en moléculas de ATP es que esta como tal va a obtener aproximadamente 36 a 38 moléculas ATP y que esta solamente vamos a obtener 2 moléculas de ATP, lo que nos da a entender que en la parte energética el ATP como tal va a ser esencial. Y que entonces en la respiración como tal aeróbica vamos a encontrar mayor cantidad de ATP. Muy bien, vamos a recordar un poco acerca de nuestro organelo celular, las mitocondrias. Las mitocondrias van a jugar un papel fundamental a la hora de hablar de respiración celular. Las mitocondrias, según la teoría endosimbiótica, tienen un origen bacteriano debido a que las mitocondrias poseen su propia membrana mitocondrial externa. Ellas poseen su propio ADN circular, al igual que las bacterias, y que ellas poseen en general sus propios ribosomas. Entonces, es una célula dentro de otra célula. Cosas importantes que vamos a mirar aquí son las crestas mitocondriales y la matriz mitocondrial. Esas van a ser fundamentales a la hora de entender un poco lo que es la respiración celular. Entonces, chicos, debemos tener en cuenta que existen tres etapas fundamentales para que la respiración celular se lleve a cabo. Uno es la glucólisis, dos, el ciclo de Krebs y tres, la cadena de transporte de electrones. La glucólisis como tal va a ocurrir por fuera de las mitocondrias. La glucólisis va a ocurrir específicamente en el citoplasma. El ciclo de Krebs como tal se va a realizar en la matriz mitocondrial y la cadena de transporte de electrones se va a realizar en las crestas mitocondriales. Es algo importante, chicos, aclarar que dentro de estos procesos
vamos a obtener energía. El único proceso como tal donde vamos a ver que se va a aportar energía va a ser en la glucólisis y en los demás procesos como tal no se va a, simplemente se va a producir ATP. Entonces en la glucólisis la ganancia neta va a ser de 2 moléculas de ATP. En el ciclo de Krebs van a ser 2 moléculas de ATP y al finalizar en la parte de cadena de transporte de electrones vamos a obtener aproximadamente 34 moléculas de ATP. Entonces es importante, digamos, tener en cuenta que la glucosa que vemos acá está conformada por 6 átomos de carbono y al final de la glucólisis vamos a tener piruvato. Entonces, es importante tener en cuenta que este proceso ocurre en el citoplasma. Entonces, para tener claro, aquí este azúcar de 6 carbonos se somete a una serie de transformaciones químicas que al final se convierte en 2 moléculas, chicos, de piruvato. Entonces, cada piruvato contiene 3 moléculas de carbono y también debemos tener en cuenta que este NAT se convierte en un NAT con un grupo o sea, con un elemento de hidrógeno. Esto es importante la formación de este NAT porque este NAT va a cumplir una función fundamental en la cadena de transporte de electrones. Bien, entonces para ver un poco las diferencias estructurales, aquí tenemos la molécula del ATP con sus 3 grupos fosfatos y aquí la de ADP únicamente con sus 2 grupos de fosfato. Entonces para entender un poco ese piruvato que obtuvimos de la glucólisis se va a transportar hacia las mitocondrias y vamos a comenzar como tal la primera acción, digamos, de ellos en el producto final del ciclo de Krebs como tal, va a ser la producción de la coenzima A. Entonces, aquí vemos que se libera el primer dióxido de carbono. Entonces, vamos a tener en cuenta que en el ciclo del ácido cítrico, conocido como ciclo de Krebs como tal, esta serie de reacciones lo que va a permitir es generar ATP y también lo que va a permitir es generar NAD y FAD. Y obviamente aquí va a ocurrir la liberación de un dióxido de carbono. Entonces, posteriormente, ese NAT y ese FAT van a depositar sus electrones en la cadena de transporte de electrones y van a regresar a sus formas miren aquí, van a regresar a sus formas de NAT y FAT. Algo que chicos, y es importante tener en cuenta, es que en cada una de las reacciones que ocurre aquí, se va a liberar como tal ATP. Y también se va a liberar dióxido de carbono. Obviamente ese dióxido de carbono, posteriormente a través de los procesos de excreción celular, ese dióxido de carbono va a salir dentro de las células. Aquí miramos un poco cómo viene ocurriendo la parte del transporte de electrones que ocurre a nivel digamos, internos en las crestas mitocondriales. Entonces, para resumidas cuentas, chicos, eh, el proceso de oxidación se termina generando como tal unas 38 moléculas de ATP. 2 se producen en la glucólisis, otras 2 se producen en el ciclo de Krebs y otras 34 en la cadena de transporte de electrones. Entonces espero de que les haya interesado mucho, mucho el tema y para la próxima semana vamos a estar trabajando en
las actividades correspondientes a las diferentes experiencias que podemos realizar a través de lo que es la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Entonces, nos estamos comunicando. Un saludito.